Bien, la confianza de todos los involucrados en generar, la responsabilidad que tienen todos los involucrados en generar confianza en el camino electoral, es el tema que estamos conversando con nuestro invitado Julio Cellini, de cara a lo que van a ser las próximas elecciones. Hay elecciones municipales, 335 alcaldías en disputa, no sabemos la fecha, pudieran ser en octubre, pero probablemente sean antes de que finalice el año 2025. Y frente a esto, por supuesto, hablábamos del resultado electoral que vimos el pasado 25 de mayo, y en ese sentido de la responsabilidad de todos los sectores está el generar la confianza necesaria para que la gente participe. Hablábamos de la posición del Gran Polo Patriótico posterior al 25, la victoria que han mostrado, disculpen, en las redes sociales, estamos en vivo, que han mostrado en las redes sociales, han mostrado en las distintas alocuciones que han hecho, y como, la visión es que si ustedes dejan el espacio, lo van a ocupar. No hay, de alguna manera, esa idea de que la diversidad de la participación es necesaria, sino que, si ustedes no se ponen de acuerdo, si ustedes no participan, eso es problema de un sector, no un problema del país. Y es verdad. O sea, al final del día, el gobierno marca la agenda, pone el calendario y nos pone a correr todo. Entonces, y si no nos ponemos de acuerdo en torno a participar, pues perdemos el tren, pues. Es decir, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y aquí los procesos electorales, como te decía en el segmento anterior, tienen que servir como una forma de llevarle mensajes a la gente, como una forma de estructurar a los partidos políticos que en la medida en que no participan, pues se van desvaneciendo en todo el país, de organizar a la gente, de movilizar a la gente, de protesta pacífica, de expresión contra el gobierno. Bueno, hay innumerables razones para participar entendiendo el contexto adverso, entendiendo que la institucionalidad no promueve ni favorece la participación. Bueno, pero es que es hasta un tema de terquedad. Si el gobierno no quiere que participe, oye, participa. O sea, si tú de verdad te opones al gobierno, participa. Porque haciendo exactamente lo que el gobierno quiere, que es que no participe, en el fondo pasa lo que tú estás diciendo. Se agarran todo, lo tienen todo. Entonces, yo creo que eso no es estratégico. Y además le da el sustento para decir, yo tengo todo porque ustedes no participaron. Bueno, ahí está, pues. Entonces, ¿qué sentido tiene que si el 28 de julio se dio una gran expresión de participación, se dio una gran gesta, digamos, ciudadana, al día de hoy, pues nosotros, digamos, no vamos a participar? Ahora, esa cantidad de millones de personas que votaron por un cambio el 28 de julio, ahora les digo, quédate en tu casa. Y quiero insistir en el tema de que no es solamente decirles que se queden en su casa, es que la gente efectivamente, después de la frustración del 28 de julio, no quiere participar. Pero entonces, ¿cuál es la...? Y yo eso lo entiendo y lo respeto. La gente que en su fuero interno concluye que no hay razones para participar, que en efecto las hay. Yo lo que no entiendo es que la dirigencia política, que tiene un rol de orientación, promueva eso. Claro. Porque al final, eso puede ser lo popular, pero no es ni lo estratégico ni lo responsable. Y además generar una expectativa en salidas, digamos, que inciertas, pues, inciertas. Yo creo que eso es irresponsable porque, en verdad, mira, Carlos, una de las cosas más importantes de este proceso, por lo menos en lo particular que nos tocó, pues, la candidatura en Chacao, en Baruti, en el Atillo, fue hablar con los vecinos, porque nadie lo había hecho después del 28 de julio. Claro. Y esto sirvió hasta como un elemento, digamos, de depuración, digamos, de drenaje de esa rabia contenida que tenía la gente. Nadie había ido a escuchar a la gente y nosotros fuimos al encuentro con la gente y a escuchar y a decirle a la gente, yo te entiendo porque me siento igual que tú, frustrado, decepcionado, molesto con la falta de institucionalidad. Pero dentro de ese proceso también escuchamos a mucha gente que tiene una esperanza ciega en cosas que al día de hoy nadie puede explicar cómo, cuándo, dónde, de qué forma van a suceder. Y eso es lo que más nos preocupa, porque al final del día la gente se genera una esperanza sobre la base de cuestiones inciertas. Claro. Y sobre la base de cuestiones que en lo material no parecen tener asidero, digamos, en la realidad y en posibilidades reales. Entonces, yo creo que hay que volver nuevamente a la política, por amargo que sea el contexto, y hablarle con claridad a la gente. Mira, vale, yo no te estoy pidiendo el voto porque yo quiero llegar al cargo, yo te estoy pidiendo el voto porque es el mecanismo que tienes en este momento de volverte a expresar contra el gobierno. Te estoy pidiendo el voto porque tenemos que mantenernos organizados. Porque la masa de gente que votó contra el gobierno el 28 de julio pasado tiene que seguir organizada, tiene que seguir participando, tiene que seguirse haciendo parte de los procesos. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan las elecciones de alcalde?
Vamos entonces, en mi caso particular, que fui candidato por Chacao, Baruta y El Hatillo, vamos a perder las alcaldías de Chacao, Baruta, El Hatillo. Claro. También fui candidato en la parroquia Leoncio Martínez, el municipio de Sucre. Sucre. Vamos a seguir manteniendo el municipio Sucre en manos del chavismo. Bueno, pero ¿y qué sentido tiene eso, Dios mío? O sea, al final quienes pierden son los vecinos. Al final, los alcaldes y los concejales son el núcleo más cercano a los ciudadanos, son los que resuelven el problema en la calle, que son los que ponen el alumbrado, son los conserjes, pero además tienen la posibilidad de hacer grandes cosas. Bueno, ¿y a cuenta de qué nosotros vamos a entregarle eso al gobierno? En el caso de Chacao, Baruta y El Hatillo, jamás ha podido el gobierno ser titular de esas alcaldías. Bueno, ¿y a cuenta de qué nosotros vamos a entregarles eso? Bueno, y analizando ese escenario que viene con esos ejemplos, viendo los resultados locales, bueno, también queda una segunda reflexión que hablaba antes de ir a la pausa, que es el tema de la unidad. Por ejemplo, en el caso Chacao, nadie puede ir solo, no solo Fuerza Vecinal no gana Chacao con estos resultados hoy. Si cambia el entorno, la gente participa, bueno, será otra la historia, pero también demuestra que en algunos ejemplos puntuales la oposición completa dispersa no gana. Bueno, ese es el análisis que hay que hacer. Y ahí el reto entonces no es solamente, digamos que es lo más importante, obviamente, motivar a la gente a participar hablándole con claridad, sino que en este caso también tiene la oposición que ponerse de acuerdo en torno, bueno, a quién es el que tiene más opción. Pero hay que pensar sobre la marcha, porque las elecciones serán en cualquier momento. Claro. Entonces la oposición tiene que ponerse de acuerdo en torno a candidatos, en torno a los consejos municipales. Bueno, ¿quiénes son los que tienen más opción de poder generar una mejor campaña y de poder efectivamente tener un mejor resultado? Que es al final lo que importa. Entonces, son momentos sumamente complejos para todos, pero hay que actuar con, digamos, con pragmatismo, entender el contexto en el que estamos. O sea, aquí seguir en el voluntarismo y tal, eso no tiene ningún sentido al día de hoy. Aquí lo que tenemos es que todos procurar una misma ruta, entender que en este momento la lucha política es por la vía electoral, a pesar de las circunstancias, y hablarle con claridad a la gente. Punto. Que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, que la gente, insisto, más allá de lo que la dirigencia política le diga a la gente, bueno, tiene criterio, en su fuero interno concluye cosas. Claro. Y no tiene ganas de votar. Pero, bueno, hablemosle de las consecuencias de no hacerlo. Ya las estamos viendo. El gobierno celebrando que tiene más gobernaciones que nunca antes. El gobierno celebrando arbitrariamente juramentando los gobernadores, haciendo uso y abuso de su poder, porque ¿quién puede imponerse? Cualquier gobernador pudiera ir a la sala constitucional a pedir una revisión, por ejemplo, de esa medida y a ejercer su derecho como una persona que fue electa por la voluntad popular para un periodo de 4 años, como establece la Constitución. Cualquier gobernador pudiera hacer, pero no lo hacen. ¿Y no lo hacen por qué? Porque saben cuál va a ser la respuesta. Entonces, bueno, es un contexto complejo el que nos estamos... pero es que ya la primera anomalía había sido que tú escogieras gobernadores y Asamblea Nacional teniendo un periodo tan amplio para la toma de posesión de cada uno de ellos. Porque entonces tú tienes un gobernador en ejercicio que es legítimo de origen para un periodo determinado, pero también tienes una persona recién electa que tiene legitimidad. Entonces, ese choque allí, a todas luces, iba a generar una situación incómoda desde tu punto de vista, y es lo que está pasando. Y el gobierno lo resuelve, bueno, tomando decisiones arbitrarias. Pero concentrándonos no tanto en lo que está pasando, sino en lo que va a pasar, bueno, mostremos lo que está pasando para que la gente entienda que, si bien es cierto que se comprende, porque todos lo experimentamos, frustración, molestia y decepción a partir del 28 de julio, también es cierto que, bueno, que si no participamos, pues ahí está el resultado. Claro. O sea, imagínate tú lo que significaría, y esto hay que proyectarlo en cada uno de los estados del país, en los municipios donde no ha gobernado la oposición, pero lo que significaría que en Chacao, en Baruta y en El Hatillo, los alcaldes y el consejo municipal sean del chavismo. Ya en Baruta pasó una oportunidad. El chavismo tuvo
mayoría en la Cámara Municipal porque la gente no fue a votar en la elección que se hizo para la escogencia de la Cámara Municipal en el año 2018. Y entonces, si bien el alcalde era opositor, la Cámara Consejo Municipal... era mayoritariamente oficial. Y eso no, al final, los consejos municipales y los alcaldes, que son una representación de la comunidad, pues en el fondo no eran representantes reales de la comunidad porque no estaban compaginados con la afinidad ideológica, política, histórica de esos municipios. Entonces tiene que darse una gran reflexión en frío y ojalá, vale, que este proceso electoral pasado del 25 de mayo haya servido de alguna forma para que la gente drenara su molestia, drenara su comprensible, digamos, disgusto con la institucionalidad, pero bueno, yo creo que es hora de analizar las cosas en frío y de participar estratégicamente en el proceso electoral que viene. Nos toca hacer una pausa y ojalá también haya servido para que algunos, bueno, como mencionábamos, el tema de las oposiciones sirva para que se vuelva otra vez a unificar. Dejemos hablar de las oposiciones y hablemos de la oposición, porque también esa es una realidad que hay que evaluar, ¿no? Bueno, los que realmente sean de oposición, porque vamos a estar claros, Carlos, que también hay una gente allí que sirve a los intereses del gobierno y eso no es secreto para nadie. Entonces, con eso hay que evaluarlo en términos electorales también, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos revisando también la participación de la audiencia. Recuerden que ustedes participan, @primera página GB es nuestro usuario en Telegram. Sus mensajes siempre bienvenidos.